principal miedo que nos hace sentir que el ego, que somos este cuerpo, es que existe la muerte. O si tú te vas, ¿qué es lo que más te da miedo? Que muera uno de tus seres queridos, o que mueras tú y dejes desamparado. Y entonces el ego nos hace creer en toda esta insuficiencia y que existe la muerte. Pero si reconocemos esta otra parte de la mente, donde somos seres infinitos e ilimitados, de hecho, inmutables, pues entonces nos dice el Maestro Jesús en el curso de milagros, la muerte no existe, solo existe la vida. Y esto que nosotros determinamos que somos este cuerpo y que creemos que vamos a morir, pues en realidad es una ilusión del ego. De hecho, el curso de milagros nos dice que somos los hijos de Dios soñando. Estamos ahorita en una pesadilla, como decirlo así, una pesadilla, pero en realidad no somos esto, somos los hijos de Dios y estamos en este sueño. Y el curso de milagros es eso, es todo este aprendizaje para ir a reconocer que estamos soñando. Y lo que tiene de propósito el Maestro Jesús y que el Espíritu Santo, que es como este mensajero entre nuestro Padre y nosotros, este mensajero, porque hay un plan perfecto para cada uno, para despertar de esta pesadilla y hacernos reconocer que solo estamos soñando. El objetivo es que mientras estemos en este cuerpo, que para el curso de milagros es este medio de comunicación entre los demás, pues ser lo más felices que podamos cuando nos vamos deshaciendo de ese pensamiento del ego que solo quiere sufrir y solo busca esa culpabilidad, pues entonces vamos conectándonos con la paz que hay en este ser eterno, en esta parte de la Entonces, mente. entonces, si pudiéramos resumir, un curso de milagros es este entrenamiento mental que nos ayuda a... Porque yo precisamente en uno de mis transmisiones en vivo anteriores hablaba de la culpa. Entonces es percibirnos a nosotros mismos de una manera distinta, libres de culpa y libres del miedo, principalmente el miedo a morir, porque pensamos que estamos separados pues de esa conciencia o de ese ser que pues lo que creó pues toda esta existencia, porque si nos dice que, como tú mencionabas, que somos uno con nuestro creador, pues a nosotros siempre nos han enseñado que nuestro creador es alguien distinto a nosotros, separado de nosotros, que además es un castigador. Y también aquí es liberarnos también, pues, de esa culpa de que si soy malo, y malo entre comillas, voy a ser castigado por ese señor porque no estoy cumpliendo con sus reglas. Pero en el fondo con esto que nos quieres decir, eso no existe. No puede haber esa separación. Somos uno con nuestro creador. Y entonces, ¿qué pasa con aquello que nosotros percibimos como malo, con las cosas malas o con las personas malas? ¿Qué pasa con lo malo? Es esta parte de la mente egoica que, de hecho, por ejemplo, si nos vamos a los milagros, el milagro es este cambio de percepción. Ese cambio de percepción, cuando yo soy una proyección, o sea, mi mente es la que genera todo lo que proyecta la pantalla. Yo siempre lo pongo este ejemplo del cine. Cuando tú vas, está un proyector y la película se plasma en la pantalla. Esta es nuestra mente, pero como te lo decía, está dividida. Entonces nosotros podemos actuar, es una elección constante de cada segundo de si elegimos el pensamiento del ego o el pensamiento del Espíritu. Entonces, del Espíritu Santo, de esta parte de la mente de Dios que somos. Y entonces cuando nosotros nos ponemos a actuar desde el ego nos dice que no tenemos identidad, que no valemos, que somos insuficientes, que no somos capaces de amar. Entonces ahí es como dijéramos que
El ego es esta parte que nos dice que somos malos o que los demás son malos, pero en realidad todos podemos actuar, es una elección el actuar desde la parte del ego o desde la parte del espíritu, y se dice también que el infierno está en esta parte de la mente, en estos pensamientos del ego, y el cielo también está en nuestra mente, y que nosotros, por medio de esta proyección, lo que vemos en esta pantalla exterior es una proyección de nuestra mente. Si yo en mi mente estoy conectada con esta parte de mi espíritu, de esta parte de que soy como Dios, entonces yo puedo ver en la proyección afuera en la pantalla esta parte de mi divinidad. Todos todos, por muy malo que parezca, que yo sea muy mala o el que más, digamos, este es el más pecador, el más malo del mundo, tiene esta misma parte del cielo, de esta divinidad en él, o en mí, pero depende desde donde yo decido actuar, desde esta parte del ego que me dice que soy insuficiente y que yo lo proyecto ahí. Si yo todo lo veo, es como decir, si tú ves una taza, el ejemplo más sencillo, ¿no? Si yo veo una taza, entonces tú puedes pensar, ay, esta taza es para tomar café, otra persona pensará, ay, a mí no me gustan las tazas porque una vez se me rompieron una en la cabeza. Entonces, cada uno le da una connotación según lo que ha vivido, y entonces también así, todo lo que parece en nuestro exterior, por más que parezca de cómo crees que yo si me pasa algo malo en el exterior, es que es un accidente, pero no, en realidad todo, el curso de milagros nos dice que todo pensamiento toma forma en algún nivel. Ya. Por eso es un entrenamiento mental y por eso hay que entrenar la mente, porque todo se va a proyectar en el exterior. Entonces, por eso es tan importante observar nuestro pensamiento, porque lo que nos pasa afuera no es una casualidad, sino es parte de este pensamiento. Y también elegimos si lo pienso desde el ego, desde la culpa, desde el odio, desde el temor, desde el sufrimiento, porque se va a ver afuera. Y si lo pienso desde esta parte de la mente, con mi creador, con esta parte del amor, entonces se va a proyectar también afuera. Y entonces eso es lo que hace el curso de milagros. Y Pero también, por ejemplo, entonces, para lo mayor que se trabaja en el curso de milagros es que podamos entender que también para el Espíritu Santo, Él nos ve en esta parte de que no hay grados de nivel, grados de dificultad en los milagros, porque él todo lo ve como un error de percepción. Si estamos actuando desde el ego, por ejemplo, nosotros sí logramos poner niveles. Por ejemplo, no es lo mismo contar una mentirita que matar a alguien. Nosotros ponemos esos niveles en el ego, y entonces para el Espíritu Santo lo ve igual. Es un error de percepción de lo que no somos. O sea, no somos este ego. Él solamente ve que somos esta parte divina que estamos soñando y que estamos fabricando. Desde el ego es fabricar y desde el espíritu es crear. Y entonces desde este ego fabricamos todo esto que es un error de percepción, y ahí se lleva a cabo el milagro del cambiar de una percepción falsa de lo que no somos a esa percepción verdadera. oye, Elisa, pero qué importante es esto que estás diciendo, porque entonces ese entrenamiento mental me va a ayudar a hacer a un lado al ego, reconocer mi divinidad y mi conexión con lo divino, y a su vez ver la divinidad en todas las personas y situaciones a mi alrededor. Y ahí es cuando te das cuenta que en el fondo realmente no hay personas malas y no hay situaciones malas. Lo que tú dices es un error de percepción. Este entrenamiento mental incluso me va a ayudar también a ver la divinidad en las demás personas, que si yo la logro ver, pues únicamente me estoy viendo a mí mismo o a mí misma.